En el episodio de hoy abordaremos temas cruciales sobre la historia y la teología cristiana. Comenzaremos explorando el tercer concilio ecuménico realizado en Éfeso en el año 431 d.C., convocado por el emperador Teodosio II. Luego, discutiremos las enseñanzas de Nestorio, el patriarca de Constantinopla, y su polémica opinión sobre el título que debería recibir María. Analizaremos en profundidad el debate sobre si María debe ser llamada Cristotokos o Teotokos, lo que conllevó a su deposición. Asimismo, examinaremos las implicaciones de llamar a María Teotokos, elevando su estatus a reina del universo, y otros títulos importantes que marcaron la teología cristiana. Finalmente, exploraremos cómo el Islam, a través del Corán, critica estas creencias. Comencemos. En este segmento, profundizaremos en el tercer concilio de Éfeso, que tuvo lugar en el año 431 d.C., bajo la convocatoria del emperador romano Teodosio II. Este concilio, conocido como el Tercer Concilio Ecuménico, reunió a obispos cristianos con el propósito de resolver una disputa teológica significativa de la época. El conflicto central giraba en torno a las enseñanzas de Nestorio, quien era el patriarca de Constantinopla. Nestorio sostuvo que María, la madre de Jesús, debería ser referida como Cristotokos, que en griego significa portadora de Cristo, en lugar del título Teotokos, que se traduce como Madre de Dios o portadora de Dios. Según Nestorio, María no debía ser elevada al grado de ser considerada la Madre de Dios mismo, sino más propiamente como la Madre de Cristo en su humanidad. Este punto de vista generó un gran desacuerdo y división dentro de la Iglesia. Los defensores del título de Teotokos, apoyados por el Papa y otros prominentes teólogos cristianos, argumentaban que este título era esencial para preservar la doctrina de la encarnación, que sostiene que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Para ellos, afirmar que María era la Madre de Dios ayudaba a subrayar esta unidad en Jesús, evitando cualquier separación entre su divinidad y su humanidad. El concilio debatió extensamente las implicaciones de las enseñanzas de Nestorio. Al final, Nestorio fue declarado herético y el concilio confirmó el título de Teotokos para María. Este fallo no solo resultó en la deposición de Nestorio de su cargo como patriarca de Constantinopla, sino que también consolidó una enseñanza cristológica fundamental en la Iglesia. La decisión del concilio de Éfeso tuvo repercusiones profundas y duraderas en la teología cristiana. Al afirmar que María es verdaderamente la Madre de Dios, se estableció un precedente que afectaría no solo la liturgia y la devoción, sino también la mariología y la cristología en los siglos siguientes. El Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso resalta la importancia del debate teológico en la formación de las creencias y prácticas del cristianismo, y cómo decisiones como la aceptación del título de Teotokos moldearon la trayectoria de la Iglesia en el desarrollo de su doctrina. La disputa de Nestorio se centra en su firme convicción de que María, la Madre de Jesús, debía ser llamada Cristotokos, que en griego significa portadora de Cristo, en lugar de Teotokos, que se traduce como Madre de Dios. A su juicio, llamar a María Teotokos implicaba que ella había dado a luz no solo al hombre Jesús, sino también a Dios mismo, una idea que él consideraba inapropiada y teológicamente incorrecta. Nestorio, quien era el patriarca de Constantinopla en ese momento, argumentaba que Jesús tenía dos naturalezas separadas, una divina y otra humana. Según Nestorio, estas dos naturalezas no debían ser confundidas ni mezcladas, lo que significaba que María podía ser la madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de su naturaleza divina. Para él, referirse a María como Cristotokos ponía énfasis en su rol de Madre de Cristo en su totalidad, sin atribuirle una conexión directa con la divinidad absoluta. Esta postura generó una gran controversia y división dentro de la Iglesia. Muchos clérigos y teólogos, especialmente en Occidente, insistían en que María debía ser llamada Teotokos para subrayar la unidad de las dos naturalezas de Jesús en una sola persona divina. Creían que negar este título a María implicaba dividir a Cristo en dos seres diferentes, lo cual amenazaba con socavar la doctrina de la encarnación. La tensión llegó a su punto máximo cuando Nestorio fue acusado de herejía por sus opositores. Ellos argumentaban que su insistencia en la separación de las naturalezas de Cristo comprometía la verdad fundamental de que Dios se había hecho carne en la persona de Jesús. Esta controversia fue lo que condujo finalmente a convocar el Tercer Concilio Ecuménico en Éfeso en el año 431. En el concilio, los argumentos de Nestorio fueron exhaustivamente discutidos y finalmente rechazados. Los asistentes al concilio reafirmaron el título de Teotokos para María, declarando oficialmente que ella era efectivamente la Madre de Dios. Como resultado, Nestorio fue depuesto de su posesión como patriarca de Constantinopla y su enseñanza fue condenada como herética. Esta decisión tuvo repercusiones profundas en la teología cristiana y en la devoción mariana posterior.
estableciendo firmemente la doctrina de un Cristo indivisible en el que las naturalezas divina y humana se unen plenamente en una sola persona. El título Theotokos, que significa Madre de Dios, no es solo una etiqueta teológica, conlleva implicaciones profundas y duraderas en la tradición cristiana. Este término fue formalmente reconocido en el Tercer Concilio de Éfeso en 431 d.C. Después de su proclamación, el estatus de María dentro de la Iglesia cristiana cambió significativamente. Primero, el reconocimiento de María como Theotokos implicaba que Jesús era verdaderamente Dios desde su nacimiento, ya que su madre, María, portaba la divinidad en su vientre. Esto afirmó la unidad de las naturalezas divina y humana de Jesús, un punto crucial para las doctrinas cristianas ortodoxas. La controversia inicial residía en si María debía ser conocida como Christotokos, que significa portadora de Cristo, sugiriendo que ella solo dio a luz al hombre Jesús, quien luego se unió al Logos divino. Nestorio, patriarca de Constantinopla, proponía esta distinción, lo que llevó a su eventual condena por herejía. Segundo, el título Theotokos condujo a una elevación sin precedentes del estatus de María. No solo se le consideraba la Madre de Dios, comenzó a ser vista como la reina del universo. Este título refleja un estatus casi divino, implicando que su influencia y veneración se extendían por todas partes. Esta exaltación también la llevó a recibir títulos adicionales como el de esposa del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, siendo uno con Dios en la Trinidad, elevaba aún más la importancia de María en la devoción cristiana. La veneración de María no se limitó al título de Theotokos. A lo largo de los siglos, se le han asignado múltiples roles y virtudes divinas, consolidando su posición casi deidad dentro de ciertas tradiciones cristianas. Esta tendencia a exaltarla reflejaba una devoción cada vez mayor, y sus imágenes y estatuas comenzaron a adornar iglesias y hogares, realzando su monumental importancia en la vida religiosa cotidiana. El debate teológico que este título generó no puede subestimarse. La Iglesia se enfrentó constantemente a la tarea de equilibrar esta veneración con la afirmación de que María seguía siendo humana, aunque la elevaban a un estado casi divino. La doctrina oficial seguía manteniendo que no era más que una criatura privilegiada entre los seres humanos. Finalmente, estas implicaciones trascienden el tiempo y continúan siendo un punto de debate y devoción hasta hoy. Algunas facciones dentro del cristianismo, particularmente dentro de la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica romana, mantienen ceremonias y oraciones dirigidas a María, reflejando su estatus extraordinario. En resumen, el título Theotokos marcó un punto crítico en la teología cristiana, impactando la forma en que los creyentes ven a María y su papel en la historia de la salvación. El Islam presenta una crítica notable a la exaltación de María y Jesús a través de su texto sagrado, el Corán. Esta diferencia teológica subraya una corrección a lo que considera excesiva veneración y deificación en la interpretación cristiana ortodoxa. En el capítulo 5, versículo 116 del Corán, se muestra una conversación entre Dios y Jesús, donde Dios consulta a Jesús si ordenó a la gente que lo tomaran a él y a su madre como dos dioses además de Dios. Jesús responde con humildad, aclarando que nunca diría algo que no tenga derecho a decir. Esto señala una crítica directa a la divinización de María y Jesús, y refuta la idea de que ellos sean considerados como deidades autónomas junto a Dios. Otra referencia significativa se encuentra en el capítulo 4, versículo 171. Aquí, el Corán dirige una advertencia a la gente del libro, exhortándolos a no excederse en su religión y a no decir nada de Dios excepto la verdad, que Jesús, el Hijo de María, no fue más que un mensajero de Dios. Se enfatiza que Jesús es su palabra y un espíritu proveniente de él, pero no una parte de una Trinidad divina. Esto actúa como una refutación de la noción trinitaria y postula que Dios es uno, sin socios ni descendientes. El Corán también resalta que a Dios pertenece todo lo que existe en los cielos y en la tierra, observándose una corrección a la idea cristiana de María como reina del universo. Esta posición es exclusiva de Dios, el Melik, el rey del universo. Esta crítica busca realinear la veneración hacia la unicidad y soberanía de Dios, rechazando títulos exaltados dados a María que podrían implicar una divinidad compartida. Por lo tanto, el Corán no solo refuta la noción de la Trinidad y la deificación de María, sino que también aboga por un monoteísmo estricto. A través de estas enseñanzas, el Islam se posiciona claramente contra la excesiva veneración que considera atribuida indebidamente a figuras humanas en la tradición cristiana. Pasamos ahora a comparar las enseñanzas del Nuevo Testamento, en particular el Evangelio de Marcos, con la evolución del estatus de María a lo largo del tiempo. En el Evangelio de Marcos, escrito probablemente alrededor del año 65 o 70 d., se nos presenta una imagen notablemente diferente de María en comparación con lo que se desarrolló posteriormente en la doctrina cristiana. En Marcos, capítulo 3, versículos 31
al 35, se cuenta una historia que pone en contexto la relación de Jesús con su familia. En este pasaje, la madre y los hermanos de Jesús lo buscan mientras él está enseñando a una multitud. La multitud le informa que su madre y sus hermanos están afuera buscándolo, y Jesús responde de manera inequívoca: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este pasaje sugiere que, para Jesús, la relación espiritual basada en la obediencia a la voluntad de Dios es más significativa que la relación biológica. En los primeros textos cristianos, incluidos los evangelios sinópticos, María es reconocida y venerada como la madre terrenal de Jesús, pero el énfasis permanece en el mensaje y misión de Jesús mismo. Sin embargo, con el tiempo, vemos una transformación significativa en la percepción de María. A partir del Tercer Concilio Ecuménico en Éfeso, en el año 431 d.C., la Iglesia decidió afirmar claramente su título como Theotokos, que significa Madre de Dios. Este título no solo la reconocía como la Madre de Jesús en su humanidad, sino también en su divinidad, marcando un importante desarrollo teológico. La exaltación de María continuó progresivamente, desde ser referida como bendita entre todas las mujeres en los evangelios, hasta Reina del Universo, esposa del Espíritu Santo y otras designaciones exaltadas en la doctrina y la tradición cristianas. Estas extensiones de su título original y funciones reflejan la creciente veneración y glorificación que ha recibido con el tiempo, algo que contrasta marcadamente con la descripción más sencilla y humana de los primeros textos. El desarrollo del estatus de María, desde los relatos evangélicos hasta las tradiciones posteriores, subraya cómo ciertos aspectos de la fe pueden evolucionar y expandirse, llevando a mayores niveles de devoción y espiritualidad. Sin embargo, también resalta el desafío inherente de mantenerse fiel a las enseñanzas originales mientras se incorporan nuevas interpretaciones y prácticas a lo largo de los siglos. Esta comparación nos permite reflexionar sobre la naturaleza dinámica de la tradición religiosa y cómo las figuras centrales pueden adquirir significados y roles adicionales que trascienden sus orígenes históricos y textuales. En resumen, hoy hemos explorado el Tercer Concilio de Éfeso, las enseñanzas controvertidas de Nestorio, el significativo título de Theotokos para María y cómo el Islam, a través del Corán, critica la exaltación de María y Jesús. Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este episodio de Camino Eterno. Hasta la próxima.